Buenos días, mi nombre es González García Isaac, soy del grupo 608 de Humanidades. El día de hoy les hablaremos sobre la noticia política económica. Bueno, como primer noticia fiscal lleva por nombre: en esta etapa de reapertura, Hacienda se va a notar más. Se alcanzarían recursos a proyectos que estén listos para tener impacto social, dice el funcionario. En lo macro, es muy importante evitar que una crisis de liquidez no se vuelva una crisis de solvencia, advierte. En las próximas semanas, la Secretaría de Hacienda se va a notar más, afirma Arturo Herrera. Estaremos muy activos en todo lo relacionado con la mitigación del impacto económico, pero también en la búsqueda de soluciones para reactivar la economía. Estamos tocando la puerta a lo que será la normalización, asegura el encargado de las finanzas públicas del país. Mucho dependerá de la velocidad con la que nosotros podamos llevar el gasto a donde más impacto tenga. Menciona el aeropuerto de Santa Lucía. En el corto plazo puede contratar a muchos trabajadores y hacer compras importantes de materiales e insumos. Se refiere también a los programas de salud. Son 25,000 millones de pesos para invertirlos en urbanas en 50 ciudades. No requieren tanta planeación como las grandes obras y pueden generar derrama con mucha rapidez. Del Tren Maya ratifica que arrancará en 2 semanas. Más allá del ejercicio de los recursos, un tema al que el secretario dedica mucho tiempo y atención en la salud del sistema financiero. En el mundo y en México hay una crisis de salud y una crisis económica, pero no estamos en una crisis financiera. Es muy importante evitar que esto ocurra en el resto del mundo. Es evitar que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia. Todas las grandes crisis han sido crisis de solvencia. Se han reconstruido 3 millones de créditos, dice con un dejo de satisfacción. Se han trabajado bien con la banca y se hizo un cambio pequeño con la CNBV para que los pagos no negociados nos cuenten como cartera vencida. En estos 3 meses eso le da liquidez a las personas y empresas. Es una muestra de lo que se puede hacer. En otros países, los banqueros centrales dicen que la política monetaria ya llegó al límite y que no toca el turno a la política fiscal. No es el caso para México, enfatiza Herrera. Un límite natural de la política monetaria se alcanza cuando la tasa es cero. En México es 6%, en Canadá está en 0.25%, en Inglaterra está en 1%, en Japón es cero. No quiero simplificar. De la política monetaria se alcanza cuando la tasa es cero. En México es 6%, en Canadá está en 0.25%, en Inglaterra está en 1%, en Japón es cero. No quiero simplificar la discusión, pero estamos en otra situación. La segunda noticia lleva por nombre: política monetaria debe regresar a la normalidad, bis. Autoridades han destinado alrededor de 15 billones de dólares para protección de las economías. Los bancos centrales deben trabajar para que la política monetaria vuelva a la normalidad y crear una estrategia de salida de las medidas agresivas de relajamiento lo antes posible. Para contrarrestar la alta deuda de nivel global, dijo Agustín Carstens, el director general de Banco de Pagos Internacionales, BIS por su sigla en inglés. La débil recuperación económica y los altos niveles de deuda han persistido desde la crisis financiera del 2008 a 2019. Solo se han estado superando de forma gradual, mencionó Agustín Carstens durante una discusión virtual organizada por el banco suizo UBS. La recesión inducida
por la pandemia está determinando el proceso de reordenamiento. Se creará más deuda y por lo tanto se deben hacer esfuerzos adicionales para que en algún punto en el futuro la política monetaria pueda volver a una nueva normalidad, agregó. Los bancos centrales y gobiernos han anunciado un total estimado de 15 billones de dólares, o cerca del 17% de la producción económica global, para proteger a sus economías de la pandemia del coronavirus, cifras récord que aumentarán los balances contables y déficits a máximos tiempos de paz. Tales medidas han evitado que un impacto desastroso de la pandemia, evitando una recuperación más difícil en el futuro. Pero los altos niveles de deuda, especialmente a deuda gubernamental, deben ser controlados eventualmente. En esta etapa muy temprana debemos comenzar a pensar en cómo implementar y hacer posible una estrategia de salida, afirmó, agregando que éstas deberían establecerse lo antes posible. En algún punto los bancos centrales deberán comenzar a enviar señales de que esto no durará para siempre, dijo, refiriéndose a enviar señales de que esto no durará para siempre, dijo. Refiriéndose al bajo crecimiento a nivel global, Cartens insistió en que las fronteras permanezcan abiertas para estimular el comercio y la expansión, destacando que las tensiones entre China y Estados Unidos podrían ser potencialmente castrosas para la economía mundial. La dimensión de China contra Estados Unidos nos ayuda. Esas son las dos mayores economías del mundo. No necesitamos ese tipo de ruido en esta etapa particular, agregó. A continuación les hablaré sobre una noticia externa que lleva por nombre Política exterior en la mira de los senadores. Durante la elección de la nueva mesa directiva para el segundo año de ejercicio de la 43 legislatura del Senado de la República, legisladores hicieron patente la necesidad de discutir la política exterior mexicana, con 88 votos a favor de un total de 91. Los congresistas eligieron al senador Pablo Escudero Morales como presidente. Como vicepresidentes fueron electos los asambleístas Blanca Alcalá Ruiz y César Octavio. Secretarios los parlamentarios Rosa Adriana Díaz y Lizama Ixel. Saraí Ríos de la Mora, Luis Humberto Fernández y María Elena Barrera Tapia. En este espacio, el exsecretario de Gobernación y de Educación Pública, actual senador del Partido Revolucionario Industrial, PRI, Manuel Bartlett, advirtió que el presidente del Senado tiene que ejercer su función con una absoluta imparcialidad.